Señor, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. El Señor bendiga su palabra en esta mañana. Cuando leía estas escrituras, estos versículos, recuerdo cuando yo me convertí, ¿no? Y cuando salía muchas veces a predicar la palabra del Señor, a evangelizar, ¿no? A mostrar este amor que el Señor había depositado en mi vida. Y bueno, me intentaba acercar a las personas, me intentaba acercar a la gente de alguna manera y preguntarles, entablar una conversación. Y yo les decía, bueno, ¿a qué te dedicas? Y bueno, ellos me respondían muy fácil, pues soy médico, soy un trabajador, ¿no? Trabajo en un supermercado. Y esta pregunta funciona siempre que la hacemos, ¿no? Siempre que hacemos esta pregunta, a cualquier persona nos dice rápidamente a qué se dedica, ¿no? Pero esa pregunta lo que tiene de importante es que a lo que tú te dedicas es para lo que tú vives. Y vamos a ver si entendemos bien la pregunta que quiero formular y responder en esta predicación. Luego viene la segunda pregunta, cuando le preguntas a esta persona, ¿por qué estás viviendo? Claro, ya quieres predicarle el Evangelio, ya tienes ganas de que te diga algo para que puedas mostrarle la cruz de la salvación de Cristo, ¿no? Y por lo general las personas se quedan en silencio, no saben qué responder. Dicen, bueno, sí, muchos dicen, bueno, estoy viviendo para mi familia, para mis hijos. Realmente es una pregunta que no tiene una concreta respuesta. Y vamos a ver lo que nos dice el apóstol Pablo en estos versículos. Recordemos que en los versículos 12 al 18, Pablo reflexionaba sobre la realidad de su propia situación. Recordemos, no sé si recordáis la última predicación que tuve en la iglesia. Pablo se encuentra en un momento duro, un momento trágico de su vida, ¿no? En un momento de sufrimiento. Está encadenado. Pablo está en prisión, en una prisión en Roma. Y así lo que encontramos en los versos del 12 al 18 es que Pablo está enfrentándose al dolor, ¿verdad? Te has enfrentado muchas veces al dolor, ¿verdad? Yo personalmente sí. Algo duro ha venido en mi vida, ¿no? Entonces, aquí está Pablo, enfrentándose al dolor, enfrentándose a las situaciones de sufrimiento, a las pruebas que llegan a su vida, pero él está aferrándose a Cristo. Él está enfrentándose al dolor y aferrándose a Cristo. Y además, no solamente esto, sino que anima a otros, sea por la causa que sea por apariencia o sea por la verdad, pero anima a
proclamar el Evangelio de Cristo. Aquí está Pablo en esta situación. Yo me pregunto, Pablo debilitado, encadenado, pero está rebosante de alegría. Pablo sufriendo en una cárcel oscura. ¿Quién sabe que no pone en la Escritura que habrá pasado allí, ¿no? Que habrá sufrido allí, en ese calabozo, en esa prisión? Yo me pregunto, ¿cómo es capaz este hombre? ¿Cómo es capaz de tener esta confianza en medio del sufrimiento? ¿De dónde saca esta tremenda seguridad? ¿De dónde la saca Pablo? Es un hombre de carne y hueso, ¿verdad? No es un superhombre. Es un hombre que ha pasado calamidades, ha pasado sufrimientos en la obra del establecimiento del reino, ¿verdad? ¿Y cómo es posible? Pero fijémonos cómo la confianza extraordinaria de Pablo resuena en este pasaje. Fijémonos cómo resuena. Miremos el versículo 18. Dice, me gozo y me gozaré aún. Versículo 19. Sé que esto resultará para mi liberación. Versículo 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Tenemos a un Pablo sufriente y contento. A un Pablo en una extrema situación y con gozo y alegría. Está lleno de seguridad y confianza. Necesitamos averiguar el por qué. El por qué, ¿no? Necesitamos saberlo porque no solamente para tener un ejercicio intelectual, ¿no?, de lo que dice la palabra del Señor, sino para tener información y preocuparnos por el bien de nuestras vidas cristianas. ¿Dónde saca Pablo su firme confianza? ¿Para qué está sufriendo Pablo? Así que vamos a fijar nuestra atención en tres cosas en particular que nos ayudarán a responder esta pregunta, ¿no? Que nos ayudarán a responder la pregunta de la fuerza que Pablo saca de la debilidad y realmente a dónde está basada su vida. Aquí están, pues, en estas tres puntos que hemos hecho, aquí están las raíces fundamentales de la firmeza en medio del sufrimiento. Aquí nos lo muestra Pablo. Es una revelación del Señor para la iglesia, para el cristiano, para el creyente en el día de hoy. Pero en primer lugar, Pablo descansa en el Evangelio como su completa liberación. Versículos 18 y 19. Luego, la sorprendente lógica del apóstol Pablo descansa en el Evangelio para la gloria de vida y muerte. Versículo 20. Y por último, el resto de los versículos del 21 al 26 dice que Pablo descansa en el Evangelio ante las exigencias de la vida. Y esto es lo que vamos a ver. En primer lugar, la confianza de Pablo aquí no es el primer cumplimiento y el deseo de una esperanza ingenua, de una esperanza que no tiene una base donde apoyarse, donde dejar su fe, ¿no?, donde depositar su dolor, ¿no? Su confianza estaba bien fundada, estaba descansada en el Evangelio, en el Cristo que había conocido. Ahí descansaba su confianza, en su completa liberación. Pero volvamos a leer la última frase del versículo 19. Dice que esto resultará para mi liberación.
y realmente tiene Pablo una ferviente expectativa. Pablo dice que estoy seguro de que todo esto va a resultar para mi liberación. Ahora bien, si leemos este pasaje, estos versículos, de una manera rápidamente, sin fijarnos realmente en lo que la palabra del Señor nos está diciendo, podemos pensar que Pablo se refiere aquí a la liberación de su prisión, a la liberación de su celda, ¿verdad? Podríamos ponerlo en un contexto y podríamos decir que este pasaje habla bien claro y deja bien claro que Pablo no tiene esta confianza puesta en su liberación en la celda, sino que él sabe por seguro que es muy probable que no vaya a escapar del martirio, del dolor, de la muerte, del sufrimiento. Él sabe que quizá no puede escapar. Entonces, ¿qué es cuando afirma esto resultará para mi liberación? La liberación que Pablo tiene en mente es una liberación eterna, una liberación completa, la liberación completa de su vida. La esperanza futura de Pablo se manifiesta en el versículo 19. Dice, porque sé. Pablo dice, porque sé. Está diciendo que mis cadenas, mi sufrimiento, la perfecta voluntad de Dios se convertirá en liberación en las manos de mi Salvador, ¿verdad? Ellas serán el instrumento que produzcan la completa liberación. O sea, el sufrimiento que Pablo está pasando, las penalidades que Pablo está teniendo, serán el instrumento que Dios usa para que él sea verdaderamente libre. Ahora escuchemos esto con cuidado, porque es vital de importancia para nosotros. Es vital de importancia para cada cristiano en cada lugar. Pablo nos está enseñando que nuestros sufrimientos se convierten en instrumentos en las manos de Dios. Y son para llevarnos sanos y salvos a su gloria. Y son para obrar en la perseverancia y en la resistencia de nuestras vidas y profundizar en nuestra dependencia a Jesús, el Salvador. Amén. ¿Conocéis el testimonio, la vida? No sé si habéis visto algún vídeo en algún momento de Nick Vujicic. Nick Vujicic, este hombre, un hombre sorprendente. Un hombre que nace sin brazos y sin piernas. Y debido a una enfermedad rara que tenía, sale adelante por su fe en el Señor. Recuerdo un artículo en Protestante Digital que se llamaba "Necesito más de Dios que brazos y piernas". Amén. Esto es lo mismo que Pablo está diciendo aquí. En el transcurso de la vida, pues este hombre, Nick, luchó con la depresión, con la desesperación, con la angustia, pero a medida que buscó a Dios, a medida que en medio de su sufrimiento buscó con la fidelidad del Señor, buscó su palabra, le buscó en oración. A medida que él le buscó, Nick aprendió a confiar en Dios. Nick no tiene brazos ni tiene piernas. Es un testimonio de la perseverancia de buscar y encontrar la voluntad y el gozo de Dios en su vida.
Y las circunstancias que pasaba Nick eran tremendas, pero él se convirtió en un orador, en un evangelista, en una persona que le llamaban a las reuniones, le llamaban desde las iglesias, le llamaban para mostrar su fe al mundo. No he escuchado, he oído hablar muchas veces mal de algunos predicadores, algunos evangelistas, no he escuchado absolutamente nada, en absoluto, de Nick. Es que no se le puede decir nada. Es una persona que ha abrazado la gracia del Señor. Lo mismo está ocurriendo con el apóstol Pablo. Nick aprendió a depender de Dios de una manera más profunda, hermanos. Ha cavado más hondo. Nick no es el Evangelio, el Señor, la devoción, la oración, el arrepentimiento, el perdón, no es superficial. Nick aprendió a cavar más profundo, más hondo y a confiar en el que tenía el propósito de su vida, en Dios. En Dios. La vida de este hombre, que no tiene ni brazos ni piernas, es un ejemplo práctico para nosotros porque cuando los sufrimientos se convierten en los instrumentos de Dios para que Él realice su obra. Pero Pablo dice que pensar en su sufrimiento, él pensaba que sería liberado. Él dice que su sufrimiento resulta para su liberación. Son instrumentos para prepararlo para la gloria. Y comprender esto, comprender que las cosas malas de la vida, los tropiezos, los sufrimientos, las pérdidas, los dolores, comprender esto, hermanos, cambia nuestra perspectiva de Dios, cambia la forma por la cual vemos a Dios, ¿verdad? Y nos ayuda a manejar los sufrimientos cuando nos vienen, cuando llegan, ¿verdad? Porque decimos, cuando vienen es porque han venido de ti, Señor. Decimos que cuando vienen han sido ordenados por ti. Son voluntad para ti, son buenos para mí. Van a ser benditos para equiparme para la obra, para equiparme para tu gloria, para trabajar en mi profunda dependencia y resistencia a ti, Señor Jesús, para trabajar en mí, para ser el cirujano que corta el cáncer de tu pecado. Eso es lo que está sucediendo aquí en la vida de Pablo. Pablo descansa en el Evangelio como su completa liberación. Su completa liberación. No dice, libérame ahora de lo que estoy sufriendo, Señor, ¿no? Él piensa más allá. Él piensa en su completa liberación y se goza en ese momento en la presencia de Cristo. Pero aquí vemos también que fijémonos que hay algo más. Pablo enfatiza la importancia que tienen las oraciones del pueblo de Dios. Qué importante, ¿verdad? Las oraciones del pueblo de Dios. O sea, el Señor ha obrado en Pablo por medio de su sufrimiento y su dolor. Pero también está obrando mediante las oraciones de su pueblo, de su iglesia. Dice que las pruebas y los sufrimientos tienen que ver con la vida de la iglesia. Tienen que ver con las reuniones de oración, ¿verdad? Versículo 19. Porque sé
que por vuestra oración y la suministración del Espíritu Santo. Así será liberado. Así verá la gloria de Dios. Es decir, es a medida que el pueblo de Dios ora, es capacitado el Espíritu Santo en respuesta de las oraciones de su pueblo. Dios sabe que tú vas a orar. Dios sabe lo que va a ocurrir, pero el Espíritu de Dios responde y capacita a Pablo para perseverar en medio de las pruebas, por medio de Dios y las oraciones de su pueblo. Tenemos aquí una preciosa afirmación sobre cómo el Señor utiliza la vida de oración de la Iglesia. Creo que no hay más bonita afirmación en la Escritura que en este texto. Cómo el Señor utiliza la Iglesia para hacer perseverar a sus santos por medio de la oración. Y yo me pregunto, ¿cómo vienes a las reuniones de oración? O sea, ¿vienes clamando al Señor por el derramamiento de su Espíritu? ¿Orando por otros? ¿Pensando en el fortalecimiento de la Iglesia? ¿De sus líderes? ¿De los hermanos, de las hermanas de la congregación? ¿De sus miembros? Joel Beeke, no sé si lo conocéis, Joel Beeke escribe en su libro Espiritualidad Reformada y Puritana. Dice, la oración es un camino por el que los creyentes buscan y reciben lo que Dios ha determinado hacer por ellos desde la eternidad. Y más adelante dice, debemos ser disciplinados y constantes en la oración, pues la oración nos mantiene en comunión con Dios. En comunión con Dios. Qué importante, la iglesia de Filipos orando por el apóstol Pablo. Qué importante. Dependemos del poder del Espíritu Santo en nuestras oraciones, hermanos. Nuestra oración tiene que ser una oración intercesora por el pueblo de Dios. Además, no sé si anhelas el poder del Espíritu, la dinámica del Espíritu Santo en medio de la iglesia, en medio de las reuniones de oración. No sé si la anhelas, pero Pablo nos dice que oremos, porque los filipenses estaban orando. Pablo nos dice en el día de hoy que oremos. ¿Anhelas la ayuda para perseverar? ¿Anhelas los recursos de Dios por medio de su gracia para continuar el camino, para perseverar? Pues la iglesia tiene un lugar importante en eso. Oremos por todos, los unos por los otros, para perseverar en el camino de Dios, hermanos. Y el Señor lo orará, el Señor nos ayudará. Empecemos a orar unos por otros. Eso es lo que Pablo dice a los filipenses. Lo que los filipenses están haciendo por la iglesia, están reuniéndose para orar y mientras obra el Espíritu Santo, dando fuerzas a Pablo en medio de las pruebas y el sufrimiento, para conseguir su eterna liberación. Las reuniones de oración son un instrumento importante de la iglesia, son el termómetro de la iglesia, el termómetro espiritual de la congregación. No es vamos a orar los jueves, venimos, nos reunimos, charlamos, aquí estamos. La iglesia vuelca su voluntad delante del Señor en la reunión de oración. ¿Cómo vienes a ellas? ¿Cómo vienes a ellas? ¿Suplicas por el derramamiento del Espíritu Santo en la perseverancia y el crecimiento espiritual de la iglesia? Si no es así, lo debes hacer.
Lo debes hacer. Es necesario que lo hagas. Esto es lo que hicieron los filipenses en la vida de Pablo. Y por eso Pablo descansa en el Evangelio para su completa liberación. ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo estás viviendo, no? La pregunta de la predicación. Pablo no vive para sí mismo, hermanos. Pablo no piensa que él es el centro de las cosas, el centro del ministerio, ¿verdad? Y es una persona importante, conocida dentro del cristianismo en el siglo I. Su confianza no se centra simplemente en él. Pablo no piensa en él en ningún momento. Sufre, pero no piensa en él. Piensa en el Señor. No piensa en lo que ocurrirá en su vida mañana o pasado. No está pensando eso. Esto nos piensa realmente en el nombre de Jesús, en el honor de Jesús, en la gloria que va a tener el Señor Jesucristo, no Él. Esto nos lleva a la sorprendente lógica de Pablo en el segundo encabezado. Pablo descansa en el Evangelio para la gloria de vida y muerte. Para gloria de vida y muerte. Él descansa, él le da igual. Él está allí en el Evangelio. Para gloria de vida y muerte. Leamos el versículo 20, dice: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo reflexiona sobre el hecho de que su juicio parece que está ahí. Parece que su muerte ha llegado. Pablo reflexiona sobre esto y ora por el deseo de enfrentarse a lo que dicte Dios, a lo que tú digas, Señor. Ya viva o muera. Ya quiero que te glorifiques en mi vida. Su único deseo era que Jesús fuera alabado, que Jesús fuera honrado en su vida. Anhelaba que ya sea de vida o muerte, Cristo fuera magnificado en él. Magnificar. Y la palabra magnificar significa literalmente hacerle más grande. Hacerle grande en él. Esto es lo que hace una lupa, ¿verdad? Cuando coges una lupa, pues le arrimas a algo pequeño, a una hormiga, ¿no? Y la hormiga parece mucho más grande, parece, wow, qué grande es, ¿no? Pero en el caso de los creyentes, en el caso de la iglesia, bueno, esto es diferente. Cuando magnificamos a Cristo, no hacemos que las cosas que son, por su naturaleza, pequeñas, parezcan más grandes. A diferencia de la lupa, cuando magnificamos a Cristo, hacemos que parezca realmente como Cristo es. Como es Cristo. Grande, magnífico, poderoso, soberano, ¿verdad? La verdad que encontramos aquí es que hacemos muchas de las cosas pequeñas, ¿verdad? Hacemos mucho de cosas pequeñas, pero menospreciamos realmente la magnificencia de Cristo. Hacemos mucho pequeño, muchísimo, pero para magnificar la presencia de Cristo, su verdadera grandeza en nuestra vida, tenemos que darle la posición correcta que merece Él, ¿no? Tenemos que darle el lugar que a Él le pertenece en nuestra vida. Y cuando lo hacemos, podemos descansar para vida y muerte en el Evangelio. Porque el anhelo más profundo no es fijado primero
en sí mismo, sino en el honor y la gloria de Cristo, nuestro Salvador. Pablo nos enseña que esta es una vida entregada al Señor. Pablo es un ejemplo para la vida cristiana, para un cristiano, ¿no? Es para la iglesia. Es el gran problema del hombre en general. Realmente es el yo. Realmente es el ego. El gran problema del mundo, del hombre y de la iglesia. Porque el hombre quiere ser importante, quiere ser mejor que el otro. Y no es que lo diga, es que en el fondo de su corazón lo piensa. Y ese es el gran problema del hombre. El hombre por naturaleza y por carácter es egocéntrico. No, le cuesta humillarse al Señor. Le cuesta pedirle perdón a Dios. Le cuesta acercarse a Dios, cosa que Pablo no está haciendo. Es todo lo contrario. Lo que Pablo escribe aquí es la versión paulina de las palabras de Juan el Bautista. Pues es que es lo mismo. Dice, es necesario que Él crezca y que yo disminuya, que yo mengüe. Juan 3:30. Es lo mismo que dice Pablo, lo mismo que está haciendo Pablo, la misma situación. Es algo revelador, hermanos, es algo increíble esto. Ver cómo Pablo entiende que este es el principal objetivo y función de su vida. Glorificar a Dios, morir por su propio yo, morir a Él mismo. Esta es la razón de su existencia. La razón de la existencia de Pablo es magnificar a Jesús cuando Cristo se engrandece. Cuando realmente ves claramente las verdades y las dimensiones de la grandeza de Cristo, cuando realmente las puedes apreciar, cuando las puedes ver, todo lo demás en tu vida, las circunstancias, los problemas, los sufrimientos, las pruebas, las complicaciones, todo eso disminuye, todo eso no tiene importancia, todo esto queda opacado en la presencia de Jesús, en la presencia de Cristo. Las pruebas, los sufrimientos serán incapaces de robarte el gozo en Cristo Jesús. Incapaz, no podrán. Porque tu vida está centrada en Él, está centrada en su Evangelio. Y estoy convencido de nuestra incapacidad de evaluar correctamente la grandeza de Cristo. Yo, el primero. Por un lado está la grandeza de Dios, la soberanía, su poder, su amor, su misericordia, pero por otro lado están los sufrimientos, los problemas, el día a día y la lucha diaria. Pero si Cristo fuera más grande en nuestros ojos, si pudiéramos ver a Cristo mucho más grande, nuestras vidas serían cada día más pequeñas. Nuestras vidas serían más humilladas delante de Él. Si Él obtuviera toda la gloria de nuestros sufrimientos, escuchadme, toda la gloria de nuestros sufrimientos, entonces el sufrimiento se abatiría de nuestra vida. Sortearíamos el sufrimiento. Lo capotearíamos como haría un torero, ¿verdad? Leamos el versículo 21, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Preciosas palabras, ¿verdad? Palabras que conocemos, que hemos memorizado, palabras que están en nuestra mente día a día y expresan la exaltación más preciosa de Cristo que
se haya podido escribir en una frase tan pequeña, porque lo que dice literalmente esta frase en griego es para mí la vida Cristo y muerte ganancia. Eso es lo que dice, así de corto, así de escueto, así de simple, pero así resume maravillosamente quizás lo mejor que cualquier otra persona en cualquier otro pasaje de la Escritura, de la excelencia, de la grandeza y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Lo resume muy bien Pablo. Para mí, dice, la vida es igual a Cristo, igual, y la muerte es igual a la ganancia. Cristo es su vida está ligada a conocerle, está ligada a adorarle, está ligada a depender de él. Cristo le satisface en todo, en todo. Estoy gozoso, estoy satisfecho por Cristo, pero estoy sufriendo, pero me da igual. Cristo se hace para Pablo la esencia y el fundamento y el objetivo de la vida cristiana. Si pudiéramos ver y apuntar mi vida cristiana, ¿a dónde puede llegar? ¿Te imaginas con un telescopio poder ver? Veríamos a Cristo. Ahí. Ese es mi objetivo. Esa es mi dirección. Ahí donde voy. Ahí donde camino. Dice Pablo, tengo intelecto. Soy un buen orador. Soy un maestro de la Escritura. Pero Cristo me satisface. Dice Pablo que tengo sentimientos, tengo deseos, pero esos sentimientos y esos deseos necesitan santificación, ¿verdad? Cristo es mi todo en todo. Todas las exigencias que planeo en la vida quedan más plenamente satisfechas en la cruz de Cristo Jesús. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Puedes decir lo mismo? ¿Podemos decir lo mismo? Yo creo que digamos lo mismo hoy. Hoy que digamos lo mismo que Pablo. Sí, Pablo, yo puedo decir lo mismo. Van a venir pruebas, van a venir sufrimientos, pero yo hablo lo que hablas tú, hablo lo que dice la palabra. Puedo decir lo mismo. ¿Estáis plenamente satisfechos en Cristo? ¿Qué ha hecho Cristo por ti? No sé, yo sé cómo ha actuado en mi vida. Piénsalo tú. ¿Qué ha hecho Cristo por ti? Por tu vida. Y esta es la esencia de la posición cristiana. La esencia misma de cómo un cristiano se tiene que evaluar, someter, corregir y caminar. Lo que hace un cristiano es Cristo. ¿Qué te hace cristiano? Cristo. Cristo es siempre el centro. Él es todo para mí. Vivir para Pablo significa todo en sentido pleno. Y vamos a seguir, vamos a leer el Catecismo Menor de Westminster, que resume maravillosamente el punto de vista de Pablo. Dice, la pregunta 37 del Catecismo Menor. Dice, ¿qué beneficios reciben los creyentes de Cristo al morir? Y responde, las almas de los creyentes son perfeccionadas en santidad al morir e inmediatamente pasan a la gloria y sus cuerpos están todavía unidos en Cristo. Descansan en sus tumbas hasta la resurrección. Cuando mueres, cuando un cristiano muere, abre los ojos y está en la gloria de Cristo. Está en Cristo. Su alma está en Cristo. Su cuerpo muere. Su alma está en Cristo. Aprecias a Cristo.
satisface toda tu vida. Aprecias tanto a Cristo al Cristo de la muerte que pasarías la eternidad con Él. Aprecias tanto a este Cristo de la vida que descansas en el Evangelio, en las exigencias de la vida. Y vamos a leer este Salmo 16, las palabras de David, que dice en el versículo 8, Salmo 16, versículo 8, al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también rebosará confiadamente porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Amén. Hermanos, volvamos a la epístola de Filipenses y reflexionemos un poco en este suceso, en esto que está ocurriendo con el apóstol Pablo. Y veamos el versículo 25 y lo encuentra, Pablo se encuentra eligiendo la vida. Dice, ¿por qué? ¿Por qué Pablo se encuentra pensando, ojalá pueda vivir, ojalá viva? Porque quiere, no es porque quiera escapar del martirio, de su muerte, sino, nos dice el versículo 22, dice que la vida significará bendición para la obra, y los versículos 25 y 26 explican cuál será el fruto, implicará su progreso y gozo de la fe. Y fíjate bien, especialmente en el versículo 26, quiere vivir para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo por mi presencia. Así como Pablo ha vivido para magnificar a Cristo y hacer mucho para la obra de Cristo, así como Pablo está comprometido con el Evangelio, Pablo abraza aquí la vida del sufrimiento desinteresado, abraza la exaltación de Cristo. Y esto es lo que quiero que se quede en nuestra mente esta mañana. Quiero que se quede en nuestra mente que cuando suframos, que cuando la dirección de la vida no sea favorable a nosotros, miramos a Cristo, pensemos en su exaltación y que a través de todo esto estemos comprometidos cada día más y más en Jesús, porque el Espíritu Santo obrará en nosotros. Jesús es el novio y su novia es la iglesia. Esto es lo que hará Cristo en el corazón. Debemos valorar a Cristo sobre todas las cosas. A Cristo sobre todo. Su evangelio y su persona tienen que ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestra iglesia, el centro de nuestros problemas, el centro de nuestra familia. Vamos a dar gracias por su salvación. Vamos a dar gracias por la obra que ha hecho Cristo en cada uno de nosotros. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, nos gozamos, nos ponemos delante de ti porque no somos capaces de percibir esta hermosa, esta maravillosa, este maravilloso don de gracia que nos has dado, Señor. Pero te damos gracias porque tu Espíritu Santo sigue hablándonos, nos sigue mostrando cuáles son las imperfecciones de nuestra vida. Y todo es para llevarnos a la gloria, Señor. Todo es para caminar en tu evangelio, para progresar tu obra, para crecer a la altura del varón perfecto, a la altura del Señor Jesucristo, Señor. Queremos parecernos a Él. Queremos ser como Él, Señor. En este mundo, fórmanos, Señor. Levántanos, Señor. Susténtanos
para el avance de tu gloria, para el conocimiento de tu palabra, para que nosotros seamos entregados a ti, Señor, para que podamos derramar nuestros corazones en oración cada tarde, cada mañana, dependiendo de ti, de tu voluntad, de tu palabra. Necesitamos de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. Avívanos, Señor. Fortalécenos, Señor. Te necesitamos en cada momento y te pedimos en esta mañana desde aquí que tú sigas, continúes y termines la obra que has empezado en cada uno de nosotros. Seguro que lo vas a hacer, pero por medio de este camino, por medio de los sufrimientos, que tú seas glorificado y no nosotros, Señor. Que tú te muestres en nosotros y no nuestras preocupaciones y nuestros problemas. Que tú seas exaltado, Padre. En nombre de Jesús oramos. Amén.